A fines del siglo XIX, María Agustina, la viuda patrona de la estancia La Abrasadora, conoció a Jorge Carlos en las circunstancias más violentas que la pampa argentina podía ofrecer. Durante los meses que siguieron, el vínculo que se forjó entre ellos, nacido de la necesidad y la compasión, enfrentó los desafíos implacables del campo, del luto que ambos cargaban en silencio, y de una comunidad que no perdona a quienes se atreven a desafiar el destino que les fue asignado. Todo parecía avanzar con la lenta cadencia de las estaciones, hasta que una verdad inesperada, traída por un viejo conocido de él, amenazó con destruirlo todo, revelando que el pasado nunca muere del todo. ¿Cómo es posible que la verdadera oportunidad de empezar de nuevo haya permanecido oculta por tanto tiempo tan cerca de todos, disfrazada de una simple tragedia? Antes de contarte cómo una simple conversación en el patio de la estancia reveló un secreto capaz de poner a prueba este frágil nuevo comienzo, comenta aquí desde dónde nos estás viendo, y suscríbete al canal. Créeme, no querrás perderte la cadena de eventos que este encuentro, aparentemente fortuito, desencadenó en la vida de todos los que habitaban la abrasadora. La historia que estás a punto de escuchar demuestra que, a veces, las tormentas más fuertes no vienen del cielo, sino del corazón de las personas, y sus consecuencias pueden durar generaciones enteras, marcando la tierra y a quienes la trabajan de una forma que ni el tiempo puede borrar del todo. La soledad de María Agustina no era una elección, sino una armadura forjada durante 10 largos años de viudez. Desde la muerte de su esposo, un hombre mayor, con el que se casó por arreglo familiar, ella había asumido el control de la abrasadora, con una determinación que asustaba a algunos, y generaba el respeto de otros. Su vida era un ritual de disciplina y silencio. Se levantaba antes del amanecer, supervisaba el trabajo de los peones desde la galería de la casa principal, y pasaba las noches en compañía de los libros de contabilidad. La estancia, con sus vastos campos que se perdían en el horizonte, era un reflejo de su alma, inmensa, productiva, pero profundamente solitaria, un lugar donde el eco de una risa se sentía como una profanación. La abrasadora, bautizada así por sus veranos inclementes que agrietaban la tierra, era más que una propiedad, era el mausoleo de una vida que nunca fue. La casa principal, grande y sombría, con sus muebles cubiertos por sábanas en las habitaciones sin usar, olía a madera vieja y a recuerdos guardados bajo llave. Cada objeto parecía tener una historia que María Agustina se negaba a recordar. Para ella, gobernar esa tierra era una forma de mantener a raya el vacío, de llenar sus días con un propósito tan tangible como el ganado o las cosechas. Se había convencido a sí misma de que el trabajo era suficiente, que no necesitaba el calor de otra persona para sentirse completa. Era una mentira que se repetía cada noche, cuando el silencio se volvía insoportable. El conflicto principal de su vida no era la sequía o las plagas, sino las miradas de los demás. En la pequeña comarca, una viuda de su posición era una figura de escrutinio constante. Las visitas de las esposas de los estancieros vecinos eran interrogatorios disfrazados de cortesía. Cada palabra, cada gesto, era analizado. Se esperaba de ella un luto perpetuo, una existencia dedicada a la memoria de su difunto marido. La idea de que pudiera rehacer su vida era un tabú, un chisme que corría de boca en boca en las reuniones sociales a las que ella rara vez asistía. Esta presión social la había encerrado aún más en sí misma, convirtiendo su orgullo en una fortaleza casi inexpugnable, pero también en su propia prisión. Dentro de esa fortaleza, solo 2 personas tenían un acceso limitado a la verdadera María Agustina. Uno era Isidro, el capataz, un hombre anciano y leal que la había visto nacer. Él era sus ojos y oídos en el campo, una figura paterna que la protegía con una devoción silenciosa. Sin embargo, Isidro era también un guardián de las tradiciones. Desconfiaba de cualquier forastero y de cualquier cambio que pudiera alterar el orden establecido en la abrasadora. Su lealtad, aunque genuina, era una barrera más, pues para él, el honor de la estancia y el de su patrona estaban por encima de la felicidad personal de ella. Su rostro curtido por el sol rara vez mostraba emoción, pero sus ojos vigilantes no perdían detalle. La otra persona era Carmen, la cocinera y ama de llaves, una mujer de carácter fuerte que llevaba décadas sirviendo a la familia.
A diferencia de Isidro, Carmen veía más allá de la patrona, y percibía a la mujer solitaria que se escondía detrás. Se atrevía a hablarle con una familiaridad que nadie más osaba, intentando romper su coraza con un comentario sobre el clima, o un plato preparado con especial esmero. Carmen veía con profunda preocupación cómo los años pasaban, y la amargura se asentaba en el rostro de María Agustina. Intuía que su patrona necesitaba algo más que respeto y obediencia, pero sabía que cualquier intento de sugerirlo sería recibido con un silencio cortante, una orden de volver a sus quehaceres. Aquel día de finales de otoño comenzó como cualquier otro. María Agustina revisó las cuentas en su despacho, dio órdenes a Isidro sobre la reparación de un cerco, y observó el horizonte desde la galería. Pero en el aire había algo distinto, una quietud pesada y antinatural. El cielo, usualmente de un azul infinito, se había teñido de un gris plomizo, que anunciaba la llegada de una tormenta de las que hacían historia. Los peones apuraban el paso para resguardar al ganado, y un viento frío y violento comenzó a azotar los árboles, arrancando hojas y ramas a su paso. La naturaleza misma parecía estar conteniendo la respiración, preparándose para una furia que cambiaría el curso de la vida en la estancia para siempre. La tormenta estalló con una violencia inaudita, una de esas sudestadas que según los más viejos parecían querer arrancar el mundo de raíz. La lluvia caía en cortinas tan densas que borraban el paisaje, y los truenos retumbaban como si el cielo se estuviera partiendo en dos. Dentro de la casa, María Agustina escuchaba el furioso golpeteo del viento contra las ventanas, una sinfonía de caos que contrastaba con el ordenado silencio de su vida. Por primera vez en mucho tiempo, se sintió pequeña e indefensa, no ante la soledad, sino ante una fuerza mucho mayor que ella. Esa noche, el mundo exterior, ese que tanto se había esforzado por mantener a distancia, estaba llamando a su puerta de la forma más brutal posible. A la mañana siguiente, el sol reveló un paisaje de desolación, árboles caídos, cercos rotos y campos anegados. Mientras Isidro y sus hombres evaluaban los daños, uno de ellos divisó algo extraño cerca del límite sur de la propiedad, un bulto oscuro junto a un caballo muerto. Al acercarse, descubrieron a un hombre inconsciente, malherido y con ropas de ciudad, completamente fuera de lugar en medio del barro. Era Jorge Carlos. El primer impulso de María Agustina, al ser informada, fue de rechazo. Un forastero era un problema, una disrupción. Pero su sentido del deber, la ley no escrita de la Pampa que obliga a socorrer al desamparado, fue más fuerte. Ordenó que lo llevaran a la casa principal, sin saber que al abrirle la puerta a ese extraño, estaba abriendo la puerta a su propio destino. El ingreso de Jorge Carlos al caserón fue una profanación silenciosa. El orden inmaculado de la casa, un santuario dedicado a la memoria y al trabajo, se vio alterado por la presencia de un cuerpo extraño y herido. Carmen y dos peones lo depositaron con cuidado en una de las habitaciones de huéspedes, un cuarto que no había sido abierto en casi una década. Para María Agustina, cada paso de ellos sobre el pulido piso de madera resonaba como un golpe a la estructura de su vida controlada. Observaba desde el umbral de su despacho, con los brazos cruzados, una mezcla de compasión y resentimiento luchando en su interior. Había cumplido con su deber, pero sentía que al hacerlo, había invitado al caos a cruzar su puerta, un caos que amenazaba con desordenar mucho más que una simple habitación. Carmen se encargó de preparar el cuarto con una eficiencia que ocultaba su propia agitación. Retiró las sábanas que cubrían los muebles como fantasmas y abrió las pesadas cortinas de terciopelo, permitiendo que una tímida luz de la tarde entrara por primera vez en años. El aire denso y con olor a tiempo detenido comenzó a circular. Mientras limpiaba el polvo de la mesita de noche y colocaba un jarrón con agua fresca, sentía los ojos de su patrona fijos en su espalda. Sabía que este acto, tan simple como preparar una cama para un necesitado, era una ruptura fundamental con el luto autoimpuesto que gobernaba la abrasadora. El silencio de la casa ya no era de paz, sino de una tensa expectativa, como si las paredes mismas estuvieran esperando ver qué sucedería a continuación. Durante los primeros días, mientras Jorge Carlos flotaba entre la fiebre y la inconsciencia, María Agustina mantuvo una distancia calculada, delegó su cuidado por completo en Carmen,
limitándose a preguntar por su estado con un tono formal y desinteresado. Sin embargo, en la quietud de la noche, cuando la estancia entera dormía, se permitía una breve licencia. Se acercaba a la puerta entreabierta de la habitación y lo observaba. Veía su rostro pálido, surcado por el dolor, y sus manos, que a diferencia de las de los hombres que conocía, no tenían los callos del trabajo rural. Eran manos de un hombre de estudio de ciudad. Esta contradicción avivaba en ella una curiosidad que la incomodaba, un interés por el mundo que existía más allá de sus alambrados, un mundo del que había decidido aislarse por completo. La noticia de que la viuda de la abrasadora albergaba a un forastero herido corrió por la comarca con la velocidad del viento pampero. Isidro, al transmitir las órdenes de su patrona, no pudo evitar que la historia se filtrara entre los peones. De ahí, pasó a los puestos vecinos, a las pulperías y a las reuniones dominicales en la capilla del pueblo. Los murmullos comenzaron de inmediato, tejiendo una red de especulaciones y juicios velados. Para la comunidad, la conducta de María Agustina era, como mínimo, imprudente. Una mujer sola, de su posición, no debía permitir que un desconocido entrara en su casa, y mucho menos en su vida. Cada mirada que recibía Isidro al ir al pueblo era una pregunta silenciosa, un recordatorio de que su patrona estaba desafiando las normas no escritas que regían sus vidas. El luto de María Agustina se había materializado en los objetos y espacios de la casa. El dormitorio principal, que había compartido con su difunto esposo, permanecía intacto, como una cápsula del tiempo. La ropa de él seguía en los armarios, sus libros en la mesita de noche, y su severo retrato al óleo dominaba la pared, observando cada rincón con una autoridad que ni la muerte había logrado disminuir. Ella dormía en una habitación más pequeña, al otro lado del pasillo. Para ella, preservar ese espacio no era un acto de amor, sino de penitencia. Era un recordatorio diario de su rol, de la mujer que debía ser. La presencia de Jorge Carlos, un hombre vivo y respirando bajo su techo, era un contraste violento con ese mausoleo, una afrenta directa al fantasma que aún gobernaba su existencia. Cuando Jorge Carlos finalmente despertó, lo hizo con una confusión que tardó varios días en disiparse. Sus primeras conversaciones con María Agustina fueron breves e impersonales. Ella le llevaba caldos y medicinas con la formalidad de una enfermera, evitando el contacto visual y respondiendo a sus preguntas con monosílabos. Él, por su parte, se sentía abrumado por la gratitud y la intriga. Le explicó que era médico, que viajaba desde Buenos Aires hacia el sur por asuntos personales, cuando la tormenta lo sorprendió. La revelación, lejos de calmar a María Agustina, sembró en ella una nueva inquietud. Un médico. Un hombre de ciencia y razón en su mundo regido por los ciclos de la tierra y la tradición. Su presencia era cada vez más anómala, más difícil de ignorar. La presión social no tardó en manifestarse de forma más directa. Una tarde, doña Elvira, la esposa del estanciero vecino, se presentó sin previo aviso, con la excusa de traerle unos dulces caseros. Su visita era, en realidad, una misión de reconocimiento. Sentada en la sala principal, con su taza de té en la mano, sus preguntas eran como pequeños aguijones envueltos en amabilidad. ¡Qué acto de caridad tan noble, Agustina! ¿Y de dónde dice que viene este buen hombre? ¿Tiene familia que lo busque? María Agustina respondió con una frialdad cortante, dejando claro que el asunto no era de la incumbencia de nadie. La visita terminó en una atmósfera tensa, y ella supo que su decisión de acoger a Jorge Carlos la había aislado aún más de un mundo al que, de todos modos, sentía que ya no pertenecía. El peso de las expectativas familiares también la atormentaba, aunque sus parientes vivieran lejos. Recordaba las palabras de su padre el día de su boda. El apellido que llevas ahora exige respeto y compostura. Eres la señora de la abrasadora. Tu conducta es el reflejo de nuestro honor. Esa frase había sido su guía y su condena. Cada decisión que tomaba pasaba por el filtro de esa advertencia. Proteger el legado de su esposo y la reputación de la estancia se había convertido en el único propósito de su vida. Ahora, al mirar el rostro dormido del forastero, se preguntaba si el honor era un escudo o una jaula, y si el precio que estaba pagando por mantenerlo no era, en realidad, su propia vida,
su propia oportunidad de sentir algo más que el peso del deber. A medida que Jorge Carlos recuperaba sus fuerzas, la dinámica de la casa comenzó a cambiar sutilmente. Con permiso de ella, empezó a dar pequeños paseos por la galería, apoyado en un bastón improvisado. Su presencia ya no estaba confinada a una habitación, sino que se integraba en el paisaje diario de la estancia. A veces, la observaba a ella mientras revisaba las cuentas en su despacho. Otras, le hacía alguna pregunta sobre los libros de la biblioteca. María Agustina se encontraba respondiendo, compartiendo fragmentos de su conocimiento sobre la tierra, sobre la historia de la estancia. Cada conversación era una pequeña grieta en el muro de silencio que había construido a su alrededor. Se descubrió a sí misma esperando esos breves intercambios, un sentimiento que la asustaba y la atraía a partes iguales. Una tarde, mientras el sol teñía de naranja el horizonte, lo encontró en la galería observando la inmensidad de la pampa. Se detuvo a su lado y por un momento, permanecieron en silencio, compartiendo la misma vista. Él se volvió hacia ella y le dijo, con una voz suave, que nunca había visto un cielo tan grande. En sus ojos, María Agustina no vio la admiración de un turista, sino una tristeza profunda, un eco de la misma soledad que habitaba en ella. En ese instante, dejó de verlo como el forastero, el problema, el médico. Vio a un hombre tan perdido y herido como ella. Ese reconocimiento fue un golpe devastador para su coraza. Por primera vez en 10 años, sintió el peligro real, no de la crítica ajena, sino de su propio corazón vulnerable. Aquel reconocimiento silencioso en la galería se convirtió en un punto de inflexión. Los días que siguieron estuvieron marcados por una nueva clase de quietud, una que ya no era sinónimo de soledad, sino de una compañía tácita. Jorge Carlos, ya casi recuperado, comenzó a ocupar un espacio más activo en la vida de la estancia, aunque siempre con un respeto casi reverencial por los dominios de María Agustina. Se ofreció a organizar la vasta biblioteca del difunto esposo, un cuarto que ella rara vez visitaba, lleno de volúmenes sobre agronomía, historia y clásicos europeos que acumulaban polvo. Ella aceptó con un breve asentimiento, sintiendo que al permitirle entrar en ese espacio tan personal, le estaba concediendo una llave no solo a una habitación, sino a una parte de su historia, que había mantenido sellada durante años. El trabajo en la biblioteca se convirtió en la rutina de Jorge Carlos. Pasaba horas entre los estantes, limpiando cada libro con un paño suave, clasificándolos por autor y materia. El aroma a papel viejo y cuero se impregnaba en su ropa, y el silencio del cuarto era solo interrumpido por el susurro de las páginas al pasar. Para él, esta tarea era más que una forma de pagar su deuda de gratitud. Era una meditación, una forma de poner orden en sus propios pensamientos caóticos. María Agustina, desde su despacho contiguo, escuchaba el discreto murmullo de su actividad. A veces, sin darse cuenta, se detenía en su trabajo y simplemente escuchaba, encontrando un consuelo inesperado en la evidencia de que otra alma habitaba y respetaba el silencio de su hogar. Fue en una de esas tardes, mientras catalogaba una sección de libros de contabilidad antiguos, que Jorge Carlos se topó con algo fuera de lugar. Detrás de una fila de pesados tomos, encontró un pequeño cofre de madera de cedro, sin cerradura pero cerrado por el peso del tiempo. No parecía valioso, sino más bien personal. Su primer instinto fue dejarlo donde estaba, respetar la privacidad que tan claramente definía a su anfitriona. Sin embargo, una pequeña placa de latón grabada en la tapa llamó su atención. No llevaba el nombre del difunto patrón, sino unas iniciales que no reconoció y una fecha de casi 20 años atrás. La curiosidad, esa fuerza tan humana y a menudo peligrosa, lo venció. Levantó la tapa con cuidado, liberando un suave aroma a lavanda seca. Dentro del cofre no había joyas ni documentos importantes, sino un único objeto, un diario encuadernado en cuero gastado, atado con una cinta de seda descolorida. Junto a él, un par de flores prensadas, tan frágiles, que parecían a punto de convertirse en polvo. Jorge Carlos sintió un escalofrío, la sensación inequívoca de estar profanando un santuario. Estaba a punto de cerrar el cofre y devolverlo a su escondite cuando la cinta se deslizó, y el diario se abrió por una página marcada. Sus ojos se posaron en unas pocas líneas escritas con una caligrafía elegante pero temblorosa. No era la letra de un hombre.
Era la escritura de una mujer. Y lo que leyó en ese breve instante lo dejó helado, porque no hablaba de la vida en la estancia, sino de un amor perdido y una resignación dolorosa. Comprendió de inmediato que aquello no pertenecía al difunto esposo de María Agustina, pertenecía a ella. Era un vestigio de la mujer que había sido antes de convertirse en la viuda de la abrasadora. Sintió que el aire le faltaba. Había cruzado una frontera invisible, y ahora sostenía en sus manos un secreto que probablemente ni ella misma recordaba haber guardado. Durante casi una hora permaneció inmóvil, debatiendo qué hacer. Devolverlo a su escondite era perpetuar el silencio que la estaba consumiendo. Ignorarlo era imposible. La única opción, por arriesgada y terrible que pareciera, era enfrentarla, entregarle este fragmento de su propio pasado, y asumir las consecuencias de su indiscreción. Era un riesgo que podía costarle la frágil paz que había encontrado en esa casa, pero sentía que era un riesgo que debía correr por ella. Esa noche, la cena transcurrió en un silencio más tenso que de costumbre. María Agustina notó su semblante preocupado, su mirada esquiva. Carmen, sirviendo la sopa, también percibió la extraña atmósfera, pero no dijo nada. Cuando se retiraron a la sala para tomar un té, como habían empezado a hacer las últimas noches, Jorge Carlos finalmente rompió el silencio. Con las manos temblorosas, colocó el pequeño diario sobre la mesita de centro, entre las dos tazas humeantes. No dijo nada, simplemente la miró, y en sus ojos había una mezcla de disculpa y una profunda empatía. La reacción de ella fue instantánea y visceral. Su rostro se contrajo en una máscara de furia helada. Ver ese objeto, sacado de las profundidades de su memoria, era una violación más profunda que cualquier otra. ¿Cómo se atrevió?, susurró ella, su voz apenas un hilo, pero cargada de un veneno que lo hizo retroceder. Se levantó de su asiento, su postura rígida, protectora, como si quisiera interponerse entre él y el diario. Para ella, él no solo había abierto un cofre, había abierto una herida que ella creía cicatrizada. Era el recordatorio de sus sueños de juventud, de un amor que le fue arrebatado por un arreglo familiar, de la persona que tuvo que matar dentro de sí misma para poder sobrevivir como la esposa y luego la viuda del patrón. Toda la vulnerabilidad que había comenzado a sentir en su presencia se transformó en una ira defensiva. Era más fácil estar enojada que sentir el dolor que ese pequeño libro representaba. Jorge Carlos no se defendió, aceptó su furia con una calma que la desarmó. Lo siento, dijo con sinceridad. No debí hacerlo. Pero no lo leí. Solo vi una página, por accidente, y sentí que debía devolvérselo, que no merecía estar escondido en la oscuridad, acumulando polvo, como si fuera una vergüenza. Sus palabras no eran una excusa, sino una confesión. No estaba justificando su acción, sino explicando la emoción que lo había impulsado. En su voz, ella no escuchó la curiosidad de un chismoso, sino la compasión de alguien que también conocía el peso de los secretos y los pasados enterrados. La ira de María Agustina comenzó a flaquear, dejando al descubierto la profunda tristeza que había debajo. Se sentó de nuevo, lentamente, sus ojos fijos en el diario. No lo había visto en más de 20 años. Lo había escondido allí el día antes de su boda, un entierro simbólico de su antigua vida. Había olvidado su existencia, o quizás, se había obligado a olvidarla. Extendió una mano temblorosa y acarició la cubierta de cuero. El simple contacto físico con ese objeto fue como una descarga eléctrica que la conectó con la joven que había sido. Una muchacha llena de ilusiones, que escribía poemas y soñaba con un futuro muy diferente al que le había tocado vivir. Las lágrimas que había contenido durante una década entera comenzaron a brotar, silenciosas y amargas, surcando su rostro sin que ella hiciera el menor intento por detenerlas. Jorge Carlos permaneció en silencio, dándole el espacio que necesitaba. No intentó consolarla con palabras vacías ni con un gesto inapropiado. Simplemente se quedó allí, su presencia un testimonio mudo de su dolor. Y en ese acto de quietud y respeto, María Agustina encontró un consuelo más profundo que el que jamás había conocido. Por primera vez, alguien la veía llorar, no como la patrona fuerte, no como la viuda respetable, sino como una mujer con el corazón roto.
Y esa persona no la juzgaba, no se apartaba, no sentía lástima, simplemente la acompañaba. Ese momento de vulnerabilidad compartida fue más íntimo que cualquier conversación que hubieran tenido, más poderoso que cualquier gesto de amabilidad. El muro que los separaba, construido con años de soledad y desconfianza, se derrumbó por completo. La mañana siguiente trajo consigo una claridad dolorosa pero necesaria. María Agustina no mencionó el diario, que ahora guardaba en el cajón de su mesita de noche, pero el ambiente entre ellos había cambiado irrevocablemente. Había una nueva suavidad en su trato, una comprensión que no necesitaba palabras. Durante el desayuno, ella le habló por primera vez de su infancia en la estancia, de cómo solía cabalgar por los campos antes de que las responsabilidades la atraparan. No mencionó el amor perdido, pero al compartir esos pequeños fragmentos de su pasado, le estaba permitiendo ver más allá de la armadura, mostrándole las grietas por donde alguna vez se había filtrado la luz. Era el comienzo de una confianza que ambos creían haber perdido para siempre. Esta nueva intimidad no pasó desapercibida. Carmen fue la primera en notarlo. Vio cómo su patrona sonreía, una sonrisa pequeña y fugaz, pero genuina, cuando Jorge Carlos le contaba alguna anécdota de sus años de estudiante en la ciudad. Vio cómo se buscaban con la mirada a través de la larga mesa del comedor. Para la vieja cocinera, fue como ver una planta reseca recibir las primeras gotas de lluvia. Su preocupación por el futuro de María Agustina se transformó en una esperanza cautelosa. Sabía que el camino por delante no sería fácil, que la comunidad no aceptaría este cambio sin resistencia, pero por primera vez en mucho tiempo, sentía que había una posibilidad de que la felicidad volviera a habitar los sombríos pasillos de la abrasadora. Isidro por otro lado observaba este cambio con una creciente desconfianza. Su lealtad a la memoria del antiguo patrón era inquebrantable, y veía la creciente cercanía entre María Agustina y el forastero como una traición. Para él, Jorge Carlos era una influencia externa, un hombre de ciudad que no entendía las leyes de la tierra ni el peso del honor. Sus conversaciones con la patrona se volvieron más formales, sus informes más escuetos. En su mirada había una advertencia silenciosa, un recordatorio de su deber y de las expectativas del mundo exterior. Isidro representaba el pasado, la tradición, y sentía que su deber era proteger a María Agustina de sí misma, de un impulso que, según él, solo podría traerle deshonra y sufrimiento. El vínculo entre María Agustina y Jorge Carlos se fortalecía en el aislamiento de la estancia, como una planta de invernadero. Daban largos paseos por los alrededores de la casa principal al atardecer, hablando de todo y de nada. Él le describía la vida en Buenos Aires, los teatros, los cafés, un mundo que para ella era casi de fantasía. Ella le enseñaba los nombres de los pájaros, los secretos del campo, el lenguaje silencioso de las nubes que predecían la lluvia. Descubrieron que, a pesar de sus orígenes tan diferentes, compartían una misma herida. La de haber sido definidos por una única tragedia, la de haber sido obligados a llevar una máscara para sobrevivir. En esos paseos, ambos se permitían quitársela, aunque fuera por unas pocas horas. Una tarde, mientras caminaban cerca del viejo molino de viento, él se detuvo y la miró fijamente. En la ciudad comenzó, su voz baja y seria, perdí mi reputación y mi fe en mi profesión por un error que no cometí. Vine huyendo, buscando un lugar donde nadie conociera mi nombre, donde pudiera empezar de cero. Era la primera vez que hablaba abiertamente de su pasado. Le confesó la historia del paciente influyente, que había muerto bajo su cuidado, la campaña de desprestigio, orquestada por un colega envidioso, y la humillación de haber sido culpado por la sociedad. Al compartir su propia carga, le estaba demostrando que confiaba en ella, que la veía como una igual, como alguien capaz de comprender la injusticia y el dolor del exilio. María Agustina escuchó en silencio, su corazón latiendo con fuerza. La historia de él resonaba profundamente con su propia experiencia de ser juzgada y encasillada por la comunidad. Vio en él, no a un fracasado, sino a un hombre de principios que había sido víctima de la crueldad ajena. Cuando él terminó de hablar, ella no ofreció palabras de consuelo, sino algo mucho más valioso. Puso su mano sobre la de él, un gesto simple pero cargado de significado. Aquí, en la abrasadora,
dijo ella, su voz firme. Su pasado no importa. Aquí, usted es solo el hombre al que la tormenta trajo a mi puerta, y a quien yo decidí abrirle. En esa declaración, no solo le estaba ofreciendo refugio, sino que estaba reclamando su propio derecho a decidir, a desafiar el juicio del mundo. Ese momento selló un pacto no hablado entre ellos. Ya no eran solo dos almas solitarias compartiendo un techo, sino dos aliados. La atracción que había estado creciendo entre ellos, hasta entonces, reprimida y negada, se hizo evidente para ambos. No se manifestó en grandes gestos románticos, sino en las pequeñas cosas. En la forma en que él le apartaba una silla, en la manera en que ella se aseguraba de que su plato favorito estuviera en la mesa, en las miradas prolongadas que sostenían cuando creían que nadie los veía. El amor, en su forma más madura y cautelosa, estaba echando raíces en la tierra agrietada de sus vidas, prometiendo una cosecha que ninguno de los dos se había atrevido a soñar. Sin embargo, ambos sabían que la paz de la que disfrutaban era frágil y temporal. La abrasadora podía ser un mundo aparte, pero no era una isla. Tarde o temprano, el mundo exterior, con sus reglas y sus prejuicios, vendría a reclamar lo que consideraba suyo. La visita de doña Elvira había sido solo el primer aviso. La desaprobación silenciosa de Isidro era un recordatorio constante. Ambos sentían, con una certeza inquietante, que la verdadera prueba para su incipiente relación aún estaba por llegar. La tormenta que los había unido había pasado, pero en el horizonte ya se estaban formando nuevas nubes, anunciando una tempestad de origen humano, mucho más destructiva que cualquier furia de la naturaleza. La decisión de María Agustina de ofrecerle a Jorge Carlos un lugar en su mundo, no solo en su casa, se sintió como la primera lluvia de primavera después de una larga sequía. Sus días adquirieron una nueva cadencia, marcada por una colaboración silenciosa y profunda. Ya no se trataba solo de paseos al atardecer. Ahora pasaban horas en el despacho, un lugar que antes era su santuario de soledad. Él, con su mente analítica, la ayudaba a revisar viejos mapas de la propiedad, sugiriendo rotaciones de cultivos basadas en libros de agronomía que había encontrado en la biblioteca. Ella, a su vez, le explicaba los ciclos de la tierra, la sabiduría no escrita que se transmitía de generación en generación. En esas horas, bajo la luz de la lámpara de aceite, no eran la viuda y el forastero, sino dos estrategas planeando la supervivencia de un pequeño reino. Esta nueva dinámica no era meramente práctica, era una reconstrucción de la confianza en el otro. Para María Agustina, delegar una opinión, considerar una perspectiva ajena sobre el manejo de la abrasadora, era un acto de una vulnerabilidad inmensa. Durante una década cada decisión, buena o mala, había recaído únicamente sobre sus hombros. Ahora, el peso se sentía diferente, no más ligero, pero sí compartido. Se encontró a sí misma buscando la aprobación, en la mirada de él antes de dar una orden a Isidro, un gesto tan sutil que ni ella misma era consciente al principio. Este incipiente compañerismo la aterraba y la embriagaba a partes iguales. Era la peligrosa sensación de que sus raíces, tan firmemente ancladas en la soledad, comenzaban a entrelazarse con las de otro. Jorge Carlos, por su parte, encontró en esta colaboración una forma de redención. Ayudar a gestionar la abrasadora le devolvió un sentido de propósito que creía haber perdido para siempre. Ya no era el médico fracasado que huía de sus fantasmas, sino un hombre útil, cuyas ideas eran valoradas. Poner orden en los registros de la estancia era como poner orden en su propia alma. Cada pequeño éxito, como identificar una parcela de tierra que podía ser más productiva, era una victoria contra el sentimiento de inutilidad que lo había carcomido durante meses. Se dio cuenta de que su conocimiento no se limitaba a la medicina. Su capacidad de observar y analizar era una herramienta que podía servir en este mundo tan diferente al suyo. Y al servir a María Agustina, sentía que por fin estaba reparando algo dentro de sí mismo. Pero este frágil ecosistema de dos no podía permanecer aislado del mundo exterior. La desaprobación de Isidro, que hasta entonces había sido un silencio hosco, finalmente encontró su voz. Una mañana, la abordó en la galería, con el sombrero en la mano pero con una rigidez en su postura que era casi una afrenta. Con un respeto forzado,
Le habló de los rumores que corrían por la comarca, de las miradas de lástima y juicio que recibía en el pueblo. Le recordó el buen nombre del difunto patrón, insinuando que la presencia de un forastero en la casa principal era una mancha en su legado. No la acusó directamente, pero sus palabras estaban cargadas de una advertencia paternalista. Estaba poniendo en riesgo no solo su reputación, sino el honor de la estancia que él había jurado proteger. La confrontación con Isidro fue como un golpe de viento helado. Por primera vez, María Agustina se vio obligada a articular una defensa de sus acciones, no ante un extraño, sino ante el hombre que había sido su sombra y su protector desde la infancia. Su primera reacción fue la ira, la furia de una patrona cuya autoridad era cuestionada. Pero debajo de la ira, había dolor. El dolor de ver que su lealtad más antigua se había convertido en una jaula más. Con una voz más firme de lo que se sentía, le respondió que ella era la única dueña de la abrasadora y de sus decisiones. Afirmó que la caridad no tenía nada que ver con el honor, y que Jorge Carlos era su huésped, y que así seguiría siendo. La conversación terminó abruptamente, dejando una grieta profunda e irreparable en la relación entre ellos. El aire en la estancia se enrareció después de aquel encuentro. Isidro cumplía sus órdenes con una eficiencia gélida, sin añadir una palabra más de lo estrictamente necesario. Los peones, leales al capataz y sensibles a la tensión, evitaban cruzar miradas con Jorge Carlos. El aislamiento que antes había sido una elección de María Agustina, ahora se sentía como un asedio. El mundo que ella gobernaba con mano firme comenzaba a mostrarle los dientes. Comprendió que su desafío no era solo contra los prejuicios de la comarca, sino contra la estructura misma de su propio hogar, una estructura que se había mantenido inalterada durante generaciones, y que ahora se resistía al cambio que ella representaba. La soledad regresó, pero esta vez era diferente. Era la soledad de una comandante cuyas tropas dudan de su liderazgo. La advertencia de Isidro, aunque rechazada con orgullo, caló hondo en María Agustina. La duda, como una mala hierba, comenzó a crecer en las noches de insomnio. ¿Estaba siendo egoísta? ¿Estaba sacrificando el legado de una vida por un sentimiento que ni siquiera se atrevía a nombrar? Se volvió más reservada, y una sutil distancia se interpuso de nuevo entre ella y Jorge Carlos. Él, sensible a cada matiz de su comportamiento, sintió el cambio de inmediato. Vio la preocupación en sus ojos, la tensión en su mandíbula. Temió que las presiones externas la hubieran vencido, que ella se hubiera arrepentido de abrirle la puerta. La incertidumbre lo atormentaba, haciéndole sentir, una vez más, como un intruso cuya presencia solo traía problemas a quienes lo rodeaban. Fue en medio de esta tensión silenciosa que Jorge Carlos hizo un descubrimiento que cambiaría el curso de todo. Continuando con la organización del despacho, decidió abordar el escritorio personal del difunto patrón, un pesado mueble de roble que María Agustina nunca tocaba. En un compartimento secreto, que encontró por pura casualidad al presionar un listón de madera suelto, no halló cartas de amor ni recuerdos personales, sino algo mucho más pragmático y peligroso, un fajo de pagarés y correspondencia comercial. Los documentos revelaban una verdad que había sido cuidadosamente ocultada. La abrasadora estaba ahogada en deudas. Una deuda particularmente grande estaba a punto de vencer, y el acreedor era don Genaro, el estanciero más poderoso de la región y esposo de la chismosa doña Elvira. Por un momento, Jorge Carlos sintió el impulso de volver a esconder los papeles y no decir nada. Revelar esta información sería como confirmarle a María Agustina que él solo traía malas noticias, que su presencia desenterraba problemas que estaban mejor olvidados. Sería una intrusión más en los secretos de una familia que no era la suya. Sin embargo, comprendió rápidamente que el silencio sería una traición mucho mayor. La amenaza que se cernía sobre ella no eran los rumores del pueblo, sino la ruina financiera. El honor del que hablaba Isidro estaba a punto de ser destruido no por un huésped, sino por la mala gestión del hombre al que todos veneraban. La verdadera lealtad, decidió, no era protegerla de la verdad, sino enfrentarla junto a ella. Esa noche, con el corazón en un puño, le presentó los documentos. La reacción de María Agustina fue una tormenta silenciosa. Sus ojos recorrieron los pagarés,
su rostro palideciendo con cada cifra, con cada firma de su difunto esposo. No hubo lágrimas, solo una ira fría y profunda. Ira hacia el hombre que le había legado una fachada de prosperidad, mientras la sentenciaba a la ruina. Ira hacia sí misma, por su ignorancia, por haber sido una administradora diligente de una propiedad que en realidad ya no le pertenecía del todo. Pero cuando levantó la vista y vio la preocupación genuina en el rostro de Jorge Carlos, la ira se mezcló con algo más. Una extraña sensación de alivio. Ya no estaba sola frente al desastre. El problema tenía ahora dos pares de hombros sobre los que descansar. La revelación de la deuda transformó su relación de manera fundamental. La incipiente atracción romántica, con sus dudas y sus miedos, fue eclipsada por la urgencia de una alianza estratégica. Extendieron los papeles sobre la gran mesa del comedor, y la estancia se convirtió en un cuartel general. Por primera vez, él la vio no solo como la mujer fuerte que admiraba, sino como una luchadora acorralada, y su deseo de protegerla se convirtió en una necesidad visceral. Ella, a su vez, vio en él no al hombre herido que necesitaba cuidados, sino a un igual, un consejero cuya calma y lógica eran un ancla en medio de su pánico. La crisis, en lugar de separarlos, los forjó en un equipo, unidos, contra un enemigo común y tangible. Mientras revisaban los libros de contabilidad y la correspondencia, un retrato más complejo y oscuro de su difunto esposo comenzó a emerger. No era el hombre de negocios astuto que todos creían, sino un hombre orgulloso que había gastado por encima de sus posibilidades para mantener las apariencias. Encontraron cartas de su padre en las que le advertía sobre su ostentación y su falta de previsión. Descubrieron que había vendido en secreto pequeñas parcelas de tierra para cubrir deudas de juego, reduciendo el patrimonio sin que nadie lo supiera. Para María Agustina, cada página era un golpe al pedestal en el que había mantenido por deber la memoria de su marido. No estaba de luto por un hombre, se dio cuenta, sino por una ilusión. Esta dolorosa desmitificación fue, paradójicamente, una liberación. El peso del legado que Isidro tanto defendía se reveló como una farsa. La obligación de honrar la memoria de su esposo se desvaneció, reemplazada por la urgente necesidad de salvarse a sí misma y a la tierra que amaba de verdad. Se dio cuenta de que su lealtad no le pertenecía al fantasma de un hombre vanidoso, sino a los peones que dependían de la estancia, a Carmen, e incluso a Isidro, a pesar de su ceguera. Y sobre todo, se dio cuenta de que se debía lealtad a sí misma, a su derecho a luchar por su futuro en sus propios términos. La viuda de luto murió en esa oficina, y en su lugar nació una guerrera con los ojos bien abiertos. La amenaza no tardó en materializarse. Unos días después, un carruaje elegante se detuvo frente a la casa principal. De él descendió don Genaro, un hombre corpulento y de mirada astuta, cuya amabilidad era tan solo una fina capa sobre una voluntad de hierro. Llegó con la excusa de ofrecer sus condolencias por una reciente pérdida de ganado, pero su verdadero propósito era evidente para los dos que lo esperaban en la sala. Su visita era el primer movimiento en una partida de ajedrez, en la que la abrasadora era el tablero y su futuro, el premio. María Agustina sintió un nudo de hielo en el estómago, pero al mirar de reojo a Jorge Carlos, que permanecía de pie a su lado, encontró la fuerza para no flaquear. Don Genaro habló del clima, de la política, de todo menos del motivo de su visita, mientras sus ojos evaluaban cada rincón de la sala, como un tasador. Su mirada se detuvo en Jorge Carlos con un desdén apenas disimulado. ¿Y este caballero?, preguntó, dirigiéndose a María Agustina, como si él no estuviera presente. Un amigo de la familia, respondió ella, su voz tranquila y firme, otorgándole a Jorge Carlos un lugar y un estatus que desafiaba cualquier juicio. El mensaje era claro, no estaba sola. Don Genaro sonrió, una sonrisa que no llegó a sus ojos, y finalmente dejó caer la máscara. Mencionó, como al pasar, el pequeño asunto financiero que tenían pendiente, y la proximidad de la fecha de vencimiento. Su propuesta fue tan cruel como predecible. No exigió el pago directamente. En cambio, habló de las dificultades del campo, de lo pesado que era para una mujer sola manejar una propiedad tan grande. Le ofreció su ayuda, sugiriendo que podría absorber la deuda a cambio de la porción sur de sus tierras,
precisamente las más fértiles, y con acceso al arroyo. Era un robo disfrazado de favor, una oferta diseñada para despojarla de lo más valioso de su herencia y dejarla a su merced. Mientras hablaba, miraba a María Agustina con una lástima condescendiente, asumiendo que su única opción era la rendición. No contaba con que la mujer que tenía enfrente ya no era la misma de hacía unas semanas. María Agustina lo escuchó sin interrumpir, su rostro una máscara impasible. Cuando él terminó, un largo silencio llenó la sala. Jorge Carlos contuvo la respiración. Podía sentir la tensión emanando de ella, una energía controlada a punto de estallar. Entonces, ella se inclinó ligeramente hacia adelante y habló. Su voz no era alta, pero cada palabra resonaba con una autoridad que hizo que don Genaro se irguiera en su asiento. Aprecio su preocupación, don Genaro, comenzó, con una ironía tan fina como el filo de un cuchillo. Pero la abrasadora no está en venta, ni en su totalidad, ni en partes. La deuda será saldada en la fecha estipulada y hasta el último centavo. La declaración la dejó sin aliento a ella misma. No tenía idea de cómo cumpliría esa promesa, pero al pronunciarla en voz alta, la había convertido en una realidad ineludible. Fue un acto de fe en sí misma, un desafío lanzado no solo a su vecino sino a su propio miedo. Don Genaro la miró, por primera vez sin condescendencia, sino con una mezcla de sorpresa y un nuevo tipo de respeto hostil. Se levantó, hizo una breve reverencia, y se marchó sin decir una palabra más. Cuando la puerta se cerró, María Agustina se permitió exhalar. Se giró hacia Jorge Carlos con los ojos encendidos por la batalla. No sabía qué pasaría después, pero una cosa era segura. Acababa de recuperar el control de su propio destino. La guerra por la abrasadora había comenzado. La frágil paz que habían construido, se vio interrumpida una tarde polvorienta de martes por el sonido inusual de un carruaje de alquiler, acercándose por el largo camino de entrada. No era el vehículo de ningún vecino conocido. María Agustina y Jorge Carlos, que revisaban unos mapas en la galería, intercambiaron una mirada de aprensión. Del carruaje descendió un hombre de mediana edad, vestido con una elegancia urbana que chocaba con el entorno rural. Su rostro tenía la palidez de quien pasa sus días en oficinas cerradas y sus ojos, pequeños y calculadores, recorrieron la fachada de la casa con una expresión de superioridad. Cuando vio a Jorge Carlos, una sonrisa delgada y carente de calidez se dibujó en sus labios. Era el doctor Fausto Ibáñez, una víbora del pasado que Jorge Carlos creía haber dejado atrás para siempre en las calles de Buenos Aires. El encuentro fue un gélido teatro de cortesías. Ibáñez se presentó ante María Agustina con una reverencia exagerada, ignorando deliberadamente a Jorge Carlos después de un gélido saludo. Pidió hospitalidad por una noche, alegando asuntos en la región, una mentira tan evidente que el aire se tornó pesado. Durante la cena, dominó la conversación con anécdotas de la capital, lanzando indirectas venenosas sobre médicos de dudosa reputación que buscan refugio en la ignorancia del campo. Jorge Carlos permaneció en un silencio tenso, su mandíbula apretada, el color drenado de su rostro. María Agustina observaba, sintiendo una corriente de peligro que no había experimentado desde la visita de don Genaro. Sabía que este hombre no había venido a visitar, sino a destruir. Su presencia era un presagio, la calma antes de una tormenta mucho más personal y devastadora. A la mañana siguiente, Ibáñez partió hacia el pueblo, pero no para seguir su camino. Pasó el día entero en la pulpería, el corazón social de la comarca, pagando rondas de ginebra, y conversando con cualquiera que quisiera escucharlo. Allí, con el cuidado de un cirujano, y la malicia de un verdugo, diseccionó la reputación de Jorge Carlos. Contó una versión distorsionada y cruel de la muerte del paciente, pintándolo no como un hombre víctima de las circunstancias, sino como un charlatán negligente y cobarde, que había huido para evitar la justicia. La historia, adornada con detalles escabrosos y falsedades, era un veneno perfecto para las mentes de una comunidad cerrada y desconfiada, una comunidad que ya veía con malos ojos al forastero que habitaba en la abrasadora. El rumor se extendió como una plaga. Los peones de la estancia lo escucharon, y lo trajeron de vuelta a la casa en susurros, sus miradas ahora cargadas de una mezcla de miedo y desprecio hacia Jorge Carlos.
Isidro recibió la noticia con una sombría satisfacción, como si sus peores temores se hubieran confirmado. Para él, esta era la prueba definitiva de que el forastero solo traería deshonra. La noticia llegó a oídos de don Genaro, quien vio la oportunidad perfecta para presionar a María Agustina, para aislarla y dejarla sin más opción que ceder a sus demandas. En menos de 24 horas, el frágil santuario de la abrasadora se había convertido en el epicentro de un escándalo que amenazaba con consumirlo todo. María Agustina sentía las miradas de su propia gente como puñales en la espalda. Unos días después, una pequeña comitiva de los estancieros más influyentes, encabezada por un severo don Genaro y acompañada por un triunfante Fausto Ibáñez, se presentó en la puerta de la estancia. No pidieron permiso, simplemente anunciaron su presencia. Exigían una audiencia con la patrona. Su propósito era claro, venían a dictar sentencia. Querían que expulsara a Jorge Carlos de inmediato, para limpiar el honor de la comarca y de su propiedad. Era un tribunal improvisado, un linchamiento social en su propia sala. María Agustina lo recibió en el salón principal, su rostro una máscara de calma helada, mientras Jorge Carlos esperaba en el despacho, consciente de que su destino se estaba decidiendo a pocos metros de distancia, sintiendo el peso de la humillación como una soga al cuello. Don Genaro actuó como fiscal, exponiendo las pruebas presentadas por Ibáñez con una solemnidad hipócrita. Habló del deber, de la reputación, del respeto a la memoria del difunto esposo de María Agustina. Cada palabra era un golpe calculado, diseñado para recordarle su lugar, para acorralarla con las mismas cadenas de las que apenas comenzaba a liberarse. Ibáñez, a su lado, asentía con gravedad, interpretando el papel del ciudadano preocupado que solo buscaba proteger a la comunidad de un peligro. El resto de los hombres murmuraba su aprobación, sus rostros duros y juzgadores. Para ellos, la situación era simple. Una viuda había sido engañada por un forastero sin honor, y era su deber de hombres de bien restaurar el orden. María Agustina escuchó todo en silencio, su mirada pasando de un rostro a otro. Sintió la presión de 100 años de tradición sobre sus hombros, el peso de las expectativas de un mundo que no permitía desviaciones. Por un instante, la duda la asaltó. Podía ceder, podía expulsar a Jorge Carlos, sacrificarlo para recuperar la paz, para volver a la seguridad de su soledad. Sería lo más fácil, lo que todos esperaban de ella. Miró por la ventana, hacia los campos infinitos de la abrasadora, la tierra por la que tanto había luchado. ¿Qué clase de paz sería esa? Una paz vacía, una rendición. Entonces, su mirada se posó en la puerta entreabierta del despacho, donde sabía que él estaba escuchando, y recordó su confesión en el molino, su vulnerabilidad, la alianza que habían forjado sobre las ruinas de sus vidas. Se puso de pie, un movimiento lento y deliberado que silenció la sala. Todos los ojos se clavaron en ella, esperando su veredicto. No miró a don Genaro ni a Ibáñez. Miró a cada uno de los hombres de su comarca, a las caras que había conocido toda su vida. Su voz cuando habló, no fue la de una viuda asustada, sino la de la dueña de esa tierra, una voz tranquila pero con un filo de acero. Les agradezco su preocupación por el honor de mi casa, comenzó, su tono cortés pero distante. Pero parece que hay una confusión. El honor de esta casa lo decido yo, y mi casa no es un tribunal. La sorpresa en la sala fue palpable. Nadie esperaba esa respuesta. Luego se giró hacia Fausto Ibáñez, y por primera vez, su voz se cargó de un desprecio gélido. Usted, doctor, ha venido desde muy lejos para ensuciar el nombre de un hombre. Yo me pregunto qué clase de hombre necesita destruir a otro para sentirse importante. Se detuvo, dejando que las palabras calaran. Jorge Carlos me contó su historia. Me habló de su dolor y de su error, si es que lo hubo. No se escondió. Lo que usted llama cobardía, yo lo llamo la humildad de alguien que ha sufrido. Lo que usted llama huida, yo lo llamo la búsqueda de un lugar para sanar. Cada frase era una defensa, no solo de él sino del derecho de cualquier ser humano, a tener una segunda oportunidad. Entonces, sucedió algo que nadie podría haber previsto. Su mirada se suavizó, pero se llenó de una intensidad dolorosa. Se volvió de nuevo hacia sus vecinos. Ustedes hablan del honor de mi difunto esposo, continuó, su voz temblando ligeramente por primera vez.
He pasado 10 años de mi vida honrando esa memoria, 10 años en silencio, en soledad, gobernando esta tierra como creía que era mi deber. Me convertí en una estatua de luto porque eso es lo que lo que el mundo esperaba de la viuda de la abrasadora. El aire se volvió denso, cargado con el peso de una confesión que había estado guardada por una década. Era un desahogo que venía de lo más profundo de su alma. Pero mientras yo cumplía con mi deber, prosiguió, y ahora las lágrimas brillaban en sus ojos, no de debilidad sino de una furia largamente reprimida, descubrí que el honor que yo protegía era una fachada. Descubrí deudas, secretos y un orgullo que casi nos lleva a la ruina. El hombre que ustedes veneran me legó una jaula de oro a punto de desmoronarse. El jadeo colectivo en la sala fue casi un estruendo. Acababa de cometer el sacrilegio definitivo. Había manchado la memoria del patrón. Este hombre, dijo, señalando hacia el despacho, en pocas semanas me ha mostrado más lealtad y honestidad que la que conocí en 10 años de matrimonio. Me ha ayudado a luchar por esta tierra, mi tierra, no la de mi esposo. Su voz se elevó, llenando cada rincón de la sala con una fuerza que los hizo retroceder. Así que no vengan a hablarme de honor. El honor no es un apellido ni una reputación. Es lo que uno hace cuando nadie mira. Es quedarse a luchar cuando sería más fácil huir. Se acercó a la puerta del despacho, y la abrió por completo. Jorge Carlos estaba allí, de pie, con el rostro surcado por las lágrimas. Ella le tendió la mano, un gesto público, desafiante. El doctor Jorge Carlos se queda aquí, en mi casa y en mi vida, porque por primera vez en 10 años, esta casa ha vuelto a tener vida. Y yo no voy a renunciar a eso por el miedo de ustedes. El silencio que siguió fue absoluto, pesado, irrompible. Don Genaro la miraba con una mezcla de furia y un asombro casi temeroso. Había venido a destruir a una viuda vulnerable, y se había encontrado con una reina defendiendo su reino. Fausto Ibáñez parecía haberse encogido, su veneno neutralizado por una verdad mucho más poderosa. Uno por uno, sin decir una palabra, los hombres se levantaron y se marcharon. No había nada más que decir. Habían perdido. No contra un argumento, sino contra la fuerza de una mujer que había decidido por fin ser la única dueña de su propia historia. La puerta se cerró detrás del último de ellos, dejando a María Agustina y Jorge Carlos solos en medio de la sala, con las manos entrelazadas, en el silencio atronador de su victoria. Cuando la puerta se cerró, el sonido del cerrojo resonó en la casa, como el punto final de un capítulo doloroso y el comienzo de uno incierto. María Agustina no soltó la mano de Jorge Carlos. Se quedaron allí, en medio de la sala, el eco de sus palabras aún vibrando en el aire. El peso de la adrenalina comenzó a ceder, y un temblor recorrió su cuerpo. Se había enfrentado a su mundo entero, y había ganado, pero la victoria la había dejado exhausta, vacía y vulnerable. Él la miró, y en sus ojos no había gratitud, sino una devoción abrumadora, el tipo de mirada que un hombre solo le dedica a la persona que le ha salvado el alma. Sin palabras la guió hasta el sofá y se sentó a su lado, su presencia un ancla sólida en el mar de emociones que la agitaba. «Lo que hiciste», comenzó él, su voz ronca, pero ella levantó una mano para detenerlo. No necesitaba agradecimientos. Lo que había hecho, no había sido solo por él, había sido por ella. Había sido su propia declaración de independencia, la demolición final de la prisión que ella misma había ayudado a construir. «Rompí la última cadena», susurró ella, más para sí misma que para él. «Ahora, no sé qué sigue». La incertidumbre era aterradora pero también extrañamente liberadora. Por primera vez, el futuro no era un camino recto y predecible de soledad, sino un campo abierto, lleno de posibilidades y peligros. Y por primera vez, no tenía que enfrentarlo sola. Él tomó su mano de nuevo, esta vez, llevándosela a los labios en un gesto de un respeto y un cariño tan profundos que le robó el aliento. Esa noche, Isidro se acercó a ella en la galería. Su rostro, usualmente una máscara de desaprobación, mostraba una confusión casi infantil. Había escuchado cada palabra de su discurso desde el pasillo. Había escuchado la verdad sobre el antiguo patrón,
el hombre al que había servido con una lealtad ciega toda su vida. Su mundo, construido sobre cimientos de honor y tradición, se había resquebrajado. Patrona, comenzó, su voz áspera. Yo no sabía. No era una disculpa, pero era lo más cercano a una que aquel hombre orgulloso podría ofrecer. Era el reconocimiento de su propia ceguera. María Agustina simplemente asintió. Ahora lo sabes, Isidro, ahora todos lo sabemos. Y mañana, el trabajo sigue. La abrasadora nos necesita. No había rencor en su voz, solo el cansancio de una líder que había llevado a su gente a través de una batalla, y ahora debía reconstruir. La confrontación no resolvió sus problemas financieros, pero sí cambió el equilibrio de poder en la comarca. La historia de la valiente defensa de María Agustina, y su impactante confesión, se convirtió en leyenda. Algunos la condenaron en secreto, pero muchos otros, especialmente las mujeres, comenzaron a verla con una nueva admiración. Se había atrevido a hacer lo que ninguna de ellas osaba, hablar con su propia voz, reclamar su propia vida. Don Genaro, humillado públicamente, se retiró a lamer sus heridas, perdiendo temporalmente la iniciativa. Sabía que ahora no se enfrentaba a una viuda aislada, sino a una mujer que había demostrado tener una fuerza que él no podía quebrar con simples amenazas o presiones sociales. La guerra no había terminado, pero el campo de batalla había cambiado a favor de ella. En la intimidad de la casa, la dinámica entre María Agustina y Jorge Carlos se transformó en algo más profundo que la alianza o el romance incipiente. Se convirtió en un amor forjado en el fuego, una unión de dos almas que se habían salvado mutuamente. Ya no había dudas ni secretos entre ellos. Se habían mostrado sus heridas más profundas, sus mayores miedos, y en lugar de rechazarse, se habían elegido. Esa noche, por primera vez, él no se retiró a su cuarto de huéspedes. Se quedó con ella en la sala, hablando hasta el amanecer, no como patrona y huésped, sino como dos iguales, dos socios, dos amantes, que finalmente habían encontrado un hogar, no en un lugar, sino en la compañía del otro. La abrasadora, por fin, dejaba de ser un mausoleo para convertirse en un refugio para un amor que había demostrado ser más resistente que la sequía, más fuerte que la tormenta, y más honorable que cualquier tradición vacía. El eco del último portazo dejó un silencio tan denso que parecía tener peso propio. María Agustina y Jorge Carlos permanecieron inmóviles en el centro de la sala, sus manos aún entrelazadas como si fueran el único punto de anclaje en un mundo que acababa de ponerse de cabeza. La victoria se sentía extraña, no como un estallido de júbilo, sino como la calma agotadora que sigue a una fiebre muy alta. Habían ganado la batalla, pero la guerra por su derecho a existir juntos apenas comenzaba. Afuera, el sol de la tarde caía sobre la abrasadora, indiferente al drama humano, pero para ellos, la luz parecía diferente, más nítida, y a la vez más amenazante, revelando un futuro que ahora debían construir desde cero, sin más mapa que su propia y recién descubierta voluntad. El temblor que recorrió el cuerpo de María Agustina no era de frío, sino de la pura liberación de una tensión que había soportado durante una década. Se sentía frágil, expuesta como un árbol despojado de su corteza. Jorge Carlos, sintiendo su fragilidad, apretó su mano con suavidad, un gesto que decía más que cualquier palabra. No era un gesto de posesión, sino de comunión. En ese momento, entendieron que su vínculo ya no era una atracción secreta, ni una alianza forzada por las circunstancias. Se había convertido en un pacto sellado, con el fuego del juicio público. Habían defendido su verdad ante el mundo, y al hacerlo, se habían atado el uno al otro de una manera irrevocable. La soledad había muerto en esa sala, y en su lugar, había nacido una interdependencia tan aterradora como hermosa. La primera grieta en el silencio la abrió Isidro. Apareció en el umbral, con el sombrero en la mano y la mirada perdida en el suelo. Su lealtad, antes un pilar de granito, ahora era un montón de escombros. Se acercó a María Agustina, y por primera vez en todos los años que ella lo conocía, vio en sus ojos una profunda y dolorosa confusión. El patrón, murmuró, incapaz de terminar la frase, no necesitaba hacerlo.
ella entendió. La revelación sobre las deudas y la vanidad de su difunto esposo había destrozado el mito que daba sentido a la vida del capataz. El hombre se fue, Isidro, respondió ella con una voz suave pero firme. La tierra se queda, y el trabajo también. No hubo perdón ni recriminación, solo una orden que era, en sí misma, una forma de seguir adelante. Isidro asintió lentamente, una lealtad rota comenzando a reconfigurarse en torno a la mujer que tenía delante, no a la memoria de un fantasma. Poco después, Carmen entró con una bandeja, sobre ella, 2 tazas de tilo humeante. No dijo nada, pero sus ojos estaban enrojecidos, y una pequeña sonrisa temblaba en sus labios. Colocó las tazas en la mesita y, en un gesto de una familiaridad sin precedentes, le puso una mano en el hombro a su patrona. Fue un contacto breve, apenas un segundo, pero transmitió décadas de preocupación y un alivio inmenso. Ese simple acto de cuidado doméstico fue el verdadero comienzo de la nueva era en la abrasadora. El aroma del tilo llenó la sala, un perfume de calma y normalidad que comenzó a disipar el olor a pólvora de la batalla recién librada. La casa, que había sido un escenario de confrontación, volvía a ser un hogar, aunque uno que tendría que ser reconstruido desde sus cimientos emocionales. Esa noche, la conversación entre ellos no fue de amor, sino de estrategia. Extendieron los libros de contabilidad sobre la mesa del comedor, la misma donde don Genaro había dictado su ultimátum. Bajo la luz de la lámpara de aceite, sus rostros mostraban el cansancio de la batalla, pero también una nueva determinación. Eran 2 generales planeando la defensa de su pequeño reino. Analizaron cada deuda, cada recurso, cada posibilidad. Él aportaba su lógica metódica, ella su conocimiento profundo de la tierra. La intimidad que nació entre ellos en esas horas no fue la de los susurros y las caricias, sino la de 2 mentes trabajando en perfecta sincronía, la de 2 voluntades unidas por un propósito común: la supervivencia. Descubrieron que su mayor fortaleza no era la pasión, sino una sociedad forjada en la adversidad. Al día siguiente comenzaron los cambios simbólicos. Lo primero que hicieron fue bajar el imponente retrato al óleo del difunto esposo que dominaba la pared del salón principal. No lo hicieron con ira, sino con una solemnidad casi quirúrgica. Al quitarlo, la pared quedó desnuda, con una marca más pálida donde el cuadro había bloqueado la luz durante años. Esa mancha rectangular se convirtió en un símbolo, no de una ausencia sino de una posibilidad, un lienzo en blanco esperando una nueva imagen. No colgaron nada en su lugar. Decidieron dejar que el tiempo y la vida decidieran qué merecía ocupar ese espacio. El simple acto de dejar esa pared vacía fue más elocuente que cualquier declaración, un manifiesto silencioso de que el pasado ya no presidiría el presente. Luego, con una energía renovada, abrieron cada una de las habitaciones que habían permanecido cerradas, santuarios del luto. Retiraron las sábanas blancas que cubrían los muebles como sudarios, y abrieron de par en par las ventanas, dejando que el aire fresco y el sol de la pampa entraran a raudales, barriendo el olor a encierro y a tiempo detenido. El polvo de una década bailó en los rayos de luz antes de ser limpiado por Carmen y 2 muchachas, cuyos rostros mostraban una mezcla de asombro y curiosidad. La casa, antes sombría y silenciosa, comenzó a respirar de nuevo. Cada objeto que limpiaban, cada cortina que corrían, era un pequeño exorcismo, expulsando a los fantasmas no con rituales, sino con la simple y poderosa fuerza de la vida cotidiana. La reacción en la comarca fue un murmullo sísmico. La historia del desafío de María Agustina se contó en cada pulpería, en cada cocina, en cada reunión junto al fuego. La comunidad se partió en 2. Los más conservadores, leales a la vieja estructura de poder encarnada por don Genaro, la condenaron como una mujer descarriada que había perdido el juicio. Pero un nuevo sentimiento comenzó a brotar, especialmente entre las mujeres y los peones más jóvenes, una admiración secreta y reacia. Veían en ella no una pecadora, sino una rebelde que se había atrevido a nombrar las hipocresías que todos conocían, pero nadie se atrevía a mencionar. Su aislamiento social se hizo más profundo, pero también más poroso.
Algunas miradas en el pueblo ya no eran de juicio, sino de una complicidad silenciosa. La rutina en la abrazadora se asentó en un nuevo equilibrio. Jorge Carlos dejó de ser un huésped para convertirse en una parte integral del funcionamiento de la estancia. Por las mañanas acompañaba a Isidro en sus recorridas, aprendiendo sobre el ganado y la tierra, ofreciendo a cambio sus conocimientos sobre veterinaria básica leídos en los libros de la biblioteca. Por las tardes atendía a los hijos de los peones que sufrían de fiebres o heridas, ganándose su confianza no con palabras, sino con hechos. María Agustina, liberada del peso de mantener una fachada, parecía haber rejuvenecido. Una pequeña arruga de sonrisa comenzó a aparecer en la comisura de sus labios con más frecuencia. La abrazadora seguía siendo un lugar de trabajo duro, pero la atmósfera ya no era de resignación, sino de un propósito compartido. La amenaza de la deuda, sin embargo, seguía siendo una espada suspendida sobre sus cabezas. Revisando unos viejos mapas de la propiedad que el difunto esposo había considerado inútiles, Jorge Carlos notó una anomalía. Una pequeña franja de tierra cerca de un ojo de agua que, según las anotaciones, tenía un tipo de arcilla particular. Recordó haber leído en un libro de agronomía que ese tipo de arcilla era ideal para fabricar ladrillos de alta calidad, un material muy demandado en los pueblos en crecimiento de la región. Era una posibilidad remota, un recurso olvidado. Presentó la idea a María Agustina, y juntos, vieron no solo arcilla, sino una oportunidad, una forma de generar ingresos rápidos, y de pagar la deuda con los propios recursos de la tierra, sin tener que vender ni una sola hectárea. Un día, mientras trabajaban cerca del arroyo, un muchacho de una estancia vecina llegó a caballo, con el pánico dibujado en el rostro. Su hermana pequeña había sufrido una mala caída, y el médico del pueblo más cercano estaba a un día de viaje. Sin dudarlo un instante, Jorge Carlos tomó su maletín improvisado y partió con él. Llegó a un rancho humilde, donde una niña ardía en fiebre con una pierna fracturada en un ángulo terrible. Con una calma que no sentía desde hacía años, trabajó durante horas, entablillando el hueso y controlando la infección con los remedios que tenía a mano. Salvó la pierna de la niña y quizás su vida. No pidió nada a cambio. La noticia de su acto, un gesto de pura humanidad, se convirtió en la primera grieta seria en el muro de desconfianza que la comarca había levantado a su alrededor. Armados con su nuevo plan para la ladrillera, y con el creciente respeto que Jorge Carlos estaba ganando, se sintieron listos para enfrentar a don Genaro. Pero esta vez, no esperaron su visita. Fueron ellos quienes se presentaron en su estancia, sin previo aviso. Lo encontraron en su despacho, rodeado de los símbolos de su poder. La sorpresa en su rostro fue evidente. María Agustina, con Jorge Carlos a su lado como un testigo silencioso, no habló de clemencia ni pidió más tiempo. Con una calma glacial, le presentó un plan de pago detallado, respaldado por un contrato para la venta de los primeros miles de ladrillos a un constructor del pueblo. No era una súplica, era una transacción comercial. Le estaba demostrando que la abrazadora no solo sobreviviría, sino que prosperaría sin él. Don Genaro examinó los papeles, su rostro una máscara de incredulidad que lentamente se transformó en una mueca de derrota. Había subestimado a la viuda. Había visto debilidad donde había una fuerza indomable. Sin el apoyo unánime de la comarca, y frente a una solución financiera viable, no tenía más opción que aceptar. El acuerdo se firmó en un silencio tenso. Al salir de la estancia de su rival, María Agustina no sintió el júbilo de la victoria, sino la serena satisfacción de haber defendido lo suyo. Había pagado el precio de su libertad, no con dinero sino con coraje. La deuda monetaria sería saldada, pero la deuda moral que la comunidad tenía con ella, por haberla juzgado tan duramente, quizás nunca se pagaría del todo. El paso de las estaciones cimentó su nueva vida. La pequeña ladrillera se convirtió en una empresa modesta pero constante. La cosecha de otoño fue abundante, y por primera vez en muchos años, la abrazadora obtuvo ganancias reales, no maquilladas. La casa se llenó de vida de una manera que nadie recordaba. Organizaron una pequeña fiesta para celebrar la cosecha, invitando a todos los peones y sus familias. Hubo música, comida y risas que llegaron hasta el último rincón del caserón.
Ver a los niños correr por los pasillos que antes solo habían conocido el silencio fue, para María Agustina, la prueba definitiva de que había tomado la decisión correcta. Había transformado un monumento a la muerte en una cuna de vida. Una tarde de verano, un año después de la llegada de la tormenta, estaban sentados en la galería, observando cómo el sol se ponía sobre los campos dorados. El aire estaba en calma, lleno del sonido de los grillos y el murmullo lejano del ganado. No necesitaban hablar. El silencio entre ellos ya no era un vacío, sino un espacio lleno de comprensión y afecto. Él tomó su mano, y ella apoyó la cabeza en su hombro. Habían enfrentado el juicio, la ruina y el pasado, y habían salido del otro lado, no ilesos, sino más fuertes, sus cicatrices un mapa de su viaje compartido. La abrazadora ya no era solo de ella, ni el refugio de él. Era su hogar, un lugar que ambos habían reconstruido con los pedazos rotos de sus vidas. La historia de la viuda de la abrazadora y el médico que trajo la tormenta se convirtió en parte del tejido de la región. Una leyenda contada en voz baja que advertía sobre la fragilidad del honor y el poder inesperado del amor. Descubrieron que el amor verdadero no llega para evitar las tormentas de la vida, sino para ser el refugio que se encuentra en medio de ellas, demostrando que hasta el alma más solitaria puede volver a ser tierra fértil. Su legado no fueron las riquezas ni los apellidos, sino la prueba viviente de que el mayor acto de valentía es, a veces, simplemente atreverse a empezar de nuevo, sin importar el costo. Si crees que ninguna historia de segundas oportunidades debe ser olvidada, y que la búsqueda de la propia verdad es la batalla más importante, por favor comparte este video. No olvides suscribirte para más relatos profundos sobre casos reales del interior que merecen ser contados. Y si esta historia te ha conmovido, comenta aquí abajo la palabra #coraje. Gracias por escuchar. El legado que María Agustina y Jorge Carlos comenzaron a construir no se midió en hectáreas ni en cabezas de ganado, sino en los silencios cómodos que reemplazaron a los solitarios. Su amor no fue una llamarada de juventud, sino el lento y firme crecer de dos árboles cuyas raíces, dañadas por tormentas pasadas, finalmente se encontraron bajo tierra, entrelazándose para darse mutuo soporte. Aprendieron que el amor después del luto no es un acto de reemplazo, sino de reconstrucción. No se trata de llenar el vacío que dejó una persona, sino de tener el coraje de construir un espacio nuevo, con cimientos más profundos y verdaderos, donde dos almas puedan por fin habitar sin máscaras y sin fantasmas. La abrazadora se convirtió en el testigo mudo de esta lenta y sagrada edificación, una que se hacía con el adobe del trabajo diario y la argamasa del afecto sincero. El tiempo en el campo tiene otra medida. No corre sino que madura las cosas, y así maduró su nueva vida. Pasaron 2 años, y la ladrillera, que había nacido de la desesperación, se convirtió en el motor silencioso de la prosperidad de la estancia. El día en que saldaron la última cuota de la deuda con don Genaro, no hubo celebración. María Agustina simplemente le entregó el dinero a un empleado de su rival en la pulpería del pueblo. Un acto público, sereno y definitivo. No necesitaba la humillación de su adversario, solo la confirmación de su propia soberanía. Ese gesto de tranquila dignidad hizo más por su reputación que cualquier confrontación. La gente de la comarca entendió que la patrona de la abrazadora no jugaba con las reglas del orgullo masculino, sino con las de una fortaleza que no necesitaba hacer ruido para demostrar su poder. La percepción de la comunidad, como el cauce de un arroyo, cambió de curso lentamente. El respeto que Jorge Carlos se ganó no vino de su enfrentamiento con Ibáñez, sino de sus actos cotidianos. Venía de la vez que cabalgó toda la noche bajo la lluvia para atender a un niño con pulmonía, o de la paciencia con la que enseñó a leer a los hijos de los peones usando viejos almanaques. Dejó de ser el forastero, para convertirse en nuestro doctor, un título no otorgado por una universidad sino por la gratitud de la gente sencilla. Los hombres que una vez habían ido a su casa a juzgarlo, ahora se quitaban el sombrero con un respeto genuino cuando se cruzaban con él en el camino. Había sanado a la comunidad de algo más que sus dolencias físicas. La había sanado de su propio prejuicio. La transformación de María Agustina fue la más profunda de todas.
La mujer dura y silenciosa que gobernaba desde la galería, dio paso a una mujer cuya sonrisa, aunque rara, iluminaba su rostro con una calidez que nadie le conocía. La casa principal, antes un mausoleo, se llenó de vida. Las puertas ya no se cerraban con llave al anochecer, y el aroma del pan recién horneado por Carmen parecía impregnar hasta las vigas más antiguas. A veces, los hijos de los peones jugaban en el patio, y su risa, en lugar de ser una profanación, era la música que confirmaba que el luto, por fin, había terminado. Se descubrió a sí misma disfrutando de pequeñas cosas: el color de las flores que Jorge Carlos plantó en el jardín, el sabor del mate compartido al amanecer, la simple paz de saber que no estaba sola. Isidro, el viejo capataz, encontró su propia paz en la aceptación. Su lealtad, antes anclada en la memoria de un hombre, se transfirió por completo a la mujer que había demostrado ser más fuerte y más sabia que cualquier patrón que él hubiera conocido. La desconfianza inicial hacia Jorge Carlos se convirtió en una camaradería silenciosa, forjada en las largas jornadas de trabajo. Se entendían con pocas palabras, con un gesto de la cabeza, o una mirada compartida sobre el lomo de un caballo. Un día, mientras reparaban un cerco, Isidro simplemente dijo: «¿Hacía mucho que la tierra no daba tan bien?». No era un comentario sobre la cosecha, sino sobre el estado del alma de la abrasadora. Jorge Carlos solo asintió, comprendiendo el profundo significado de esas simples palabras. El verdadero legado que construyeron no fue material, fue la redefinición del honor. Demostraron que el honor no reside en la reputación o en la defensa ciega de un apellido, sino en la verdad, la resiliencia y la compasión. La pared desnuda en el salón principal, donde antes colgaba el retrato, nunca fue cubierta. Se quedó así, como un recordatorio constante de que los espacios vacíos no siempre necesitan ser llenados, sino que a veces sirven para recordarnos de dónde venimos y las mentiras que hemos decidido dejar atrás. Su historia se convirtió en una lección silenciosa para toda la comarca. La verdadera fortaleza no es la que se exhibe con orgullo, sino la que se cultiva en silencio, en la honestidad con uno mismo y con aquellos a quienes se elige amar. Su amor se asentó en la belleza de la rutina. No necesitaban grandes declaraciones ni gestos apasionados. Su amor era el sonido de sus pasos acompasados al caminar por los campos al atardecer. Era la forma en que ella le pasaba un libro sin que él tuviera que pedírselo, o cómo él le cubría los hombros con un chal cuando el aire de la noche refrescaba. Era un pacto de cuidado mutuo, una danza de dos almas que habían aprendido a moverse en perfecta armonía. Descubrieron que la forma más elevada del amor no es la que te rescata de la soledad, sino la que le da un nuevo y profundo sentido a la compañía, convirtiendo la vida cotidiana en un refugio compartido contra las inclemencias del mundo. El campo guarda las historias que las ciudades olvidan, las entierra bajo capas de tierra fértil y las deja germinar en forma de leyendas. La historia de la viuda que desafió a su mundo por un forastero que trajo la tormenta se convirtió en una de esas leyendas. Se contaba junto al fuego en las noches de invierno, no como un chisme, sino como una parábola sobre el coraje. Se convirtió en un relato que enseñaba que las segundas oportunidades no son un regalo del destino, sino un derecho que se conquista con valentía. Y que a veces, las tormentas más feroces no vienen para destruir tu casa, sino para limpiar el camino y mostrarte quién eres de verdad. Con el paso de los años, sus figuras se fundieron con el paisaje de la abrasadora. Se convirtieron en parte de su ciclo eterno, como los árboles de ombú que daban sombra al ganado. Ya ancianos, con el cabello plateado y la piel curtida por 1000 soles, se les veía a menudo sentados en la galería, sus manos arrugadas entrelazadas, observando el horizonte. No hablaban mucho pues ya se lo habían dicho todo, su presencia conjunta era suficiente. Habían demostrado que el amor no tiene edad, y que la verdadera patria de una persona no es la tierra que posee, sino el corazón que la acoge. Su vida juntos fue la prueba de que incluso en la tierra más agrietada por la soledad, puede florecer el amor más resistente. La historia de María Agustina y Jorge Carlos nos enseña que sanar no significa olvidar. Significa integrar las cicatrices en nuestro ser,
permitiendo que nos recuerden no solo el dolor, sino también la fortaleza que encontramos para superarlo. El amor que encontraron no borró sus pasados, sino que les dio la fuerza para construir un presente donde esas heridas ya no dictaban su futuro. Se convirtieron en la prueba viviente de que la resiliencia del espíritu humano es como la pampa misma. Puede ser azotada por vientos, sequías y tormentas, pero siempre, después del invierno más duro, encuentra la manera de volver a florecer, más fuerte y más verde que antes. Su vínculo trascendió la definición misma del romance. Fue una sociedad de almas, una alianza forjada no en la promesa de una felicidad perfecta, sino en la aceptación de sus imperfecciones mutuas. Se eligieron no en su mejor momento sino en el peor, y fue esa elección, hecha desde la honestidad de sus propias ruinas, la que le dio a su amor una solidez inquebrantable. Aprendieron que amar a alguien no es ver a una persona perfecta, sino aprender a ver a una persona imperfecta de manera perfecta, reconociendo que son precisamente esas grietas las que permiten que la luz del otro entre y nos sane. La abrazadora bajo su cuidado dejó de ser un lugar de exilio para convertirse en un símbolo de renacimiento. La tierra, que había sido el refugio de la soledad de María Agustina, se transformó en el lienzo de su vida compartida. Cada surco arado, cada cosecha recogida, cada ladrillo fabricado era un verso en el poema que escribieron juntos. Su historia quedó grabada en el paisaje, en la memoria de la gente y en el aire mismo de la pampa, un testimonio eterno de que el coraje de una sola persona puede cambiar el destino de muchas, y que el amor, cuando es verdadero, tiene el poder de hacer fértil hasta el desierto más desolado. Y así, la vida continuó su curso, con la lenta y sabia cadencia del campo. La casa principal siguió siendo un faro de calidez en la inmensidad de la llanura, y la historia de sus habitantes se convirtió en un susurro en el viento. Descubrieron que el amor verdadero no llega para evitar las tormentas de la vida, sino para ser el refugio que se encuentra en medio de ellas, demostrando que hasta el alma más solitaria puede volver a ser tierra fértil, un hogar donde la esperanza, finalmente, puede echar raíces y crecer sin miedo. Si crees que toda historia de renacimiento merece ser contada y que la valentía de empezar de nuevo es una de las fuerzas más poderosas que existen, por favor comparte este relato. No olvides suscribirte para seguir escuchando las voces del pasado que aún tienen mucho que enseñarnos. Y si esta historia ha resonado en tu alma, comenta aquí abajo la palabra acento, vida acento. Gracias por acompañarnos en este viaje.